Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola queridos hermanos, es un gusto de nuevo poder estar con todos ustedes a través de estos podcasts. Hemos estado ministrando a muchas personas en México y llevando ayuda a refugios de migrantes, a dar apoyo humanitario. Estamos en tiempo de mucha necesidad y como ustedes saben, necesitamos que nos apoyen en oración por todos los hermanos que están en momentos difíciles. Mando saludos y muchas bendiciones a todos los hermanos de Centro y Sudamérica. Gracias por esas hermosas palabras, por sus bendiciones, al igual que a los hermanos de Estados Unidos y Canadá, que siempre están presentes. El tema de hoy es la importancia de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, ya que muchos jóvenes me comentan que existen pastores que dicen que no pasa nada, que Dios todo lo perdona, cosa que no es así. Entendemos que en el Antiguo Testamento la frase específica, blasfemia, contra el Espíritu Santo no aparece como tal, pero sí encontramos incidentes que guardan la relación con la actitud que nuestro Señor Jesucristo condenó. Por ejemplo, vemos al Espíritu Santo, que es una figura central en toda la Biblia. Siempre está presente, tanto en el Antiguo Testamento, aunque no se revela con la misma plenitud que en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo juega un papel crucial manifestándose de diversas maneras. Como ejemplo vemos el Espíritu Santo que está en la creación. Esto lo leemos en Génesis 1:2. Vemos que el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas durante la creación. El Espíritu Santo es el agente de Dios trayendo orden y vida al mundo. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacita a personas para tareas especiales. Mencionaremos algunos como ejemplo. Cuando guía a Moisés y enseña y da sabiduría para que él guíe al pueblo de Israel fuera de Egipto y para recibir la ley en el monte Sinaí. En Éxodo 3:1 leemos: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y fue allí donde Dios le habló y le dio instrucciones de qué hacer. Y si leemos con atención, dice después: he escuchado, dice el Señor, el clamor de mi pueblo. Allí vemos que Dios responde al clamor de sus hijos a través del Espíritu Santo. En Éxodo 4:17 dice: y tomarás en tu mano esta vara, por la cual harás señales, porque vio que Moisés necesitaba sentir que no estaba solo. Pero ¿qué representaba la vara? Es una manera simbólica de la autoridad que Dios le dio. Así vemos la importancia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. En el libro de los Jueces, el Espíritu Santo vino a Gedeón y a Sansón, dándoles fuerzas y habilidad para liberar a Israel de sus opresores. En el libro de Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. En Jueces 14:6 también leemos: y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó a un león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esto muestra que había un gran asombro en él que ni él entendía. La pregunta es, ¿acaso Gedeón y Sansón, ellos estaban preparados para pelear o seguros de ganar? ¿O tomaron así nada más la decisión a la deriva de un momento a otro? Claro que no. Vemos que eran inseguros y con temores, como todos. Y fue el mismo Espíritu de Dios que los guió y les enseñó el camino para lograr el propósito, dándole fuerzas y vitalidad para la batalla. Y cuando vemos a los profetas que Dios levantó, vemos esa maravilla de cómo desde el vientre eran apartados. El Espíritu Santo inspiró a los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes hablaron en el monte de Dios y anunciaron su juicio y sus promesas. En el libro de Isaías 61:1 leemos: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este es un ejemplo que el profeta Isaías da de cómo se siente una persona cuando no está en Dios, firme y sí alejada de Él. En Jeremías 1:9 también leemos: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es un claro ejemplo de que cuando el Espíritu Santo llega, habla a través de tu boca. Estas manifestaciones solo lo hacen por medio del Espíritu de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 2:2, leemos: y luego me habló, y entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Cuando dice me afirmó mis pies, es la seguridad para caminar con firmeza en la palabra que Él iba a decir. Estas son las primeras manifestaciones en las cuales el Espíritu Santo vio sus corazones dispuestos y se manifestó para que fueran instrumentos. Grandes maravillas vemos en los profetas y señales que ellos hicieron. El Espíritu Santo también está asociado en la unción de personas para roles especiales. Los reyes, sacerdotes, profetas, como hemos mencionado, eran ungidos con aceite para señal de que habían sido apartados y capacitados por el Espíritu de Dios para su servicio. Así que el Espíritu Santo también estuvo activo en la vida del pueblo de Israel en conjunto. En el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 11, dice el rey David cuando ora: no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Eso muestra que el Espíritu Santo era considerado una presencia valiosa y esencial en la vida del pueblo de Dios. No olvidemos que el rey David tenía todo en su poder, todo lo que un hombre hoy en día puede soñar, y aún así le pedía ayuda a Dios, pues él entendió que para poder reinar necesitaba la presencia del Espíritu mismo de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba de una gran promesa y se cumplió, y hoy en día podemos vivirla todos, pues estaba anunciado que en el tiempo futuro el Espíritu Santo sería derramado sobre todo el pueblo de Dios de una manera sin precedentes. Esta promesa se cumple y hoy en día sigue siendo vigente, y la leemos en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vemos a continuación lo que anunció en el libro de Joel capítulo 2 del 28 al 29: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esta promesa vemos que se confirma en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entendemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es una fuerza poderosa y activa que participa desde la creación del mundo, capacita y guía a personas para tareas especiales, como ya lo hemos mencionado, inspira tanto como a los profetas como a aquellos que están dispuestos a servirle y a seguirle. Entendemos que en el Antiguo Testamento se sientan las bases para una comprensión más completa qué es el Espíritu Santo o quién es, y aquí nos revela que es la tercera persona de la Trinidad. Pero veamos cómo las fallas y alejarnos de Dios tiene consecuencias cuando ya se conoció al Espíritu Santo. Como ya hemos mencionado anteriormente, si bien el concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo no se presenta explícitamente en el Antiguo Testamento como lo hace en el Nuevo Testamento, podemos encontrar principios y ejemplos que nos ayudan a comprender la gravedad de pecar contra el Espíritu de Dios. El caso del rey Saúl demostró un corazón inclinado a la desobediencia, al orgullo. Es un ejemplo complejo que nos ayuda a entender las consecuencias de la desobediencia y cómo el Espíritu de Dios puede apartarse de una persona
persona. Saúl era el ungido de Dios y aún así llegaba un demonio y lo atormentaba. ¿Cuándo pasó esto? Después de que el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Esto lo leemos en 1 de Samuel. Necesitamos la gracia de Dios, ya que todos pecamos y fallamos en algún momento de nuestras vidas, pero necesitamos buscar la gracia y el perdón de Dios para restaurar nuestra relación con Él. Es importante recordar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado más. Las consecuencias son eternas. Por lo tanto, es fundamental tomar en serio esta advertencia y esforzarnos en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando siempre la guía y la ayuda del Espíritu Santo. En la palabra de Dios menciona que es imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo advirtió sobre este pecado en 3 ocasiones. La primera es en Mateo 12, del 31 al 32, y dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La segunda advertencia la leemos en el libro de Marcos, capítulo 3, 28 al 30, dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Y es que nuestro Señor Jesucristo había sanado a una persona, lo había reprendido con poder y autoridad, y aún así dudaron que fuera de parte de Dios. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, duda, descalifica que las cosas de Dios provengan de Él, porque no pueden entender estas manifestaciones y se atreven a levantar juicio diciendo: es que eso no es de Dios. Esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate qué te puede pasar a ti cuando te encuentras con personas que no conocen al Espíritu Santo. Y la tercera advertencia la leemos en el libro de Lucas, capítulo 12, 10, dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo implica una posición tan deliberada y maliciosa contra la verdad divina que lleva a la persona a atribuir las obras de Dios al diablo. ¿Pero qué significa blasfemar? La palabra blasfemia viene del griego blasfemi, injuriar, y pleme, de reputación. Etimológicamente significa una palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, pero su uso estricto y generalmente se refiere a un rechazo total a través de descalificaciones contra todo lo que se refiere al poder de Dios o a su presencia. Y con burla y sarcasmo, hoy en día vemos expresiones, dicen: de seguro desapareció por el Espíritu, y otra vez se refieren al Espíritu de Dios. Otra muy común es cuando una joven sale embarazada y no saben quién es el padre. De seguro le embarazó el Espíritu, y otra vez se refieren al Espíritu de Dios. Otra frase muy popular es: bajó la palomita blanca y te dio un mensaje, haciendo alusión al Espíritu Santo. Y así muchas palabras que las personas dicen conscientemente, ridiculizando o tratando de burlarse al Espíritu de Dios. Yo les puedo contar tantos testimonios de personas que hemos orado por sanidad y sus familiares me han insultado, y unos han sido muy groseros y se refieren a las oraciones como algo que no es real, y me han dicho: usted cree que con una oración, y es cuando empiezan a insultarme, cree que va a sanar. Y para la gloria de Dios les comparto que hoy en día son cristianos los que más dudaban, y es que el Espíritu Santo por sí mismo
da testimonio de su poder, pues esta promesa nos la dejó: y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. No olviden nunca esta promesa, ni tampoco la duden, y recibiréis poder. Ahora imagínense, hermanos, las personas que recibieron al Espíritu Santo y vuelven al mundo y no les importa ya nada. Y perdón por lo que voy a decir, pero esto está escrito y es bíblico. Como el perro que vuelve a su vómito. Y es que la Biblia es fuerte. Y sí, cuando una persona está mal, lo sabe, oculta su pecado, no es transparente consigo mismo, y él sabe que está mal, pero aún así no corrige nada. ¿Qué es lo más fácil? Se aleja y poco a poco vuelve al mundo. Muchos vuelven a tomar alcohol, a bailar, y se juntan con personas dañinas, nocivas. No buscan estar en paz con Dios, ya no les importa. Su corazón se vuelve duro para con Dios. Les emociona más ver un partido de fútbol y a las mujeres ver programas de farándula, de chismes, que las cosas de Dios. Muchos no pueden dejar el móvil ni un solo momento. En lugar de dedicar tiempo a su familia, solo lo pierden en el móvil. Y si conoces a alguien así y recuerdas cuando aceptaron a Cristo y se arrepintieron, cómo lloraron y prometieron estar firmes en el Señor, y velos ahora, cómo cambió. Si antes estaba feliz en su proceso como cristiano, arrepentido, pero al pasar la emoción, llega un rechazo al Espíritu mismo de Dios, por el cual tuvo el perdón, que es el Espíritu Santo. Ya se les olvidó. Te das cuenta cómo al alejarse están en discordia, con pleitos continuos. ¿Por qué? Porque solo buscan una vida light, ligera, y están en un autoengaño, donde ellos piensan que en cualquier momento pueden regresar, o el típico que ya no le gustó la congregación donde iba, porque no hay música bonita. Y muchos dicen, yo voy a otra, porque Dios siempre estará ahí esperando a que llegue, como si a Dios le hicieran un favor, cuando nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Qué fuerte es esto, ¿eh? He conocido a personas que han recibido dones a través del Espíritu Santo, pastores, levitas, maestros, y hoy en día los ves y están totalmente alejados. Y ellos saben que están mal y van de mal a peor, y mucho menos leen la Biblia, porque en su engaño creen que saben todo de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo? Sus hijos se confunden, y no es raro que se vuelvan mundanos, pues aprenden de sus padres a no ser transparentes delante de Dios y no son testimonio vivo. ¡Qué error tan grave! Sin saber que su salvación puede estar en peligro. Este rechazo no solo es a Dios, sino también al Espíritu Santo, porque ellos ya han conocido al Espíritu Santo y aún así se alejan y prefieren las cosas del mundo. Y esto también sería blasfemia en contra de su espíritu. Es imperdonable porque implica un rechazo consciente, obstinado de la verdad y la gracia divina. Las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo se cierran a la posibilidad del arrepentimiento y del perdón, ya que han rechazado la obra de Dios que hizo en sus vidas y sus manifestaciones a través del mismo Espíritu, quien es el único que puede borrar el pecado y guiarte en un arrepentimiento. Es importante mencionar estas dos cosas. Número 1, las personas que se alejan deben de hacer todo lo posible por volver a acercarse a Dios, porque entre más se alejen, va a llegar un momento que el espíritu mismo se va a sentir rechazado y burlado al ver que solamente le invocan cuando necesitan. Entonces es ahí donde dices, Dios mío, ayúdame, ¿por qué no estás aquí? Porque tú te alejaste de Él y no te importó. Sabe que lo estás buscando por conveniencia, no de corazón. Estas personas pueden retomar el camino si realmente se arrepienten. 2. Las personas que están alejadas, ya a muchos les es imposible regresar a los pies de Cristo, porque vuelven a tomar aptitudes y vicios de los que habían sido rescatados. Y estas personas, cuando quieren ya retomar el camino, simplemente no pueden. Están llenos de ataduras. Recordemos que la casa estaba limpia y, como dice la palabra, 7 peores llegaron a ella. Se necesita que ellos tengan una voluntad férrea y fe en nuestro Señor Jesucristo para salir adelante. Si no, caerán una y otra vez. En el libro de Hebreos 10:29, el apóstol Pablo dice:
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa esto? Cuando la gente duda que todavía hoy se puede manifestar el Espíritu de Dios, porque para muchos es sobrenatural, pero en la naturaleza de Dios es lo normal. En la naturaleza de Dios es normal sanar enfermedades que son incurables para el hombre, y también liberaciones. Como ya lo he mencionado en otros podcasts, nuestro ministerio muchas veces ha sido criticado por sanidades y liberaciones, pues muchos dicen que no existen, que es algo médico la liberación. Pero en Ministerio de Poder yo les puedo dar fe que hemos ministrado a médicos, psiquiatras, doctores con posgrados y han visto el poder del Espíritu Santo en liberaciones y en sanidad, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Recuerden que alejarse de Dios tiene consecuencias, como dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si estás firme en el Espíritu Santo, no lo dejes que se vaya de tu vida. Si te has alejado de Dios, pídele perdón por haberte alejado de Él, pídele consejo y solo recuerda hacerlo con fe y de todo corazón, y el Espíritu Santo de Dios se mostrará en tu vida. Por mi parte, hemos acabado con este tema. Espero que sea de edificación para tu vida. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.